Hola amigos, bienvenidos de nuevo a La Cofradía. Esta es la segunda vez que grabamos este episodio, la primera por fallos técnicos. No salió. En el audio, entonces está siendo regrabado. Este originalmente iba a ser el episodio número 2 o número 1 desde nuestro regreso al podcast. El tema de hoy, bueno, antes que nada, ¿cómo estás, Drake? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien. El tema para esta ocasión, y que iba a ser el primer episodio con el que íbamos a arrancar, es el tema ¿para qué sirve la historia? Si somos dos estudiantes de historia, creo que la parte fundamental es tratar de explicar o tratar de esbozar un poco pues qué es lo que se hace en la historia y sobre todo su utilidad. En un primer momento pues pensamos en varias cuestiones de la historia, tratar de tocar temas históricos, pero sentimos que parte importante de explicar la historia es su utilidad. Entonces, Dre, pues, ¿qué te parece si partimos desde la base de qué es la historia? Podemos hablar de los conceptos que engloban a la historia. No sé si quieras empezar con alguno de ellos. El elemental es el que dijo Mark Bloch en el oficio de historia, de que la historia es la ciencia que estudia a los hombres en el tiempo, pero aclarando de que dice hombres porque era el modismo de la época, no porque fuera excluyente. Uh-huh. Y pues ese hombres también incluye hombres y mujeres. Sí, pues yo creo que podemos partir de ahí, de ese tipo de conceptos. Yo agregaría, y que es algo que hemos discutido, agregar que no solamente es el hombre en el tiempo, sino también en el espacio, porque pues el hombre se ha ido modificando conforme al espacio. Es como una correlación entre ambos. El hombre ha transformado el espacio y el espacio ha transformado al hombre en esta definición que llamamos, pero pues podemos agregar que es cualquier ser humano, es lo que engloba esta palabra de nombre. Pero también tenemos otros casos que creo que este es más popular, que la historia, pues como concepto, la historia es maestra de vida. Es aquella que te enseña sobre culturas y civilizaciones pasadas. No sé qué puedas hablar sobre esto. Pues no necesariamente la historia como ciencia tiene objetivo de enseñar o de demostrar algo que sirva como un tipo de moral. Sin embargo, pues sí es movido por los intereses sociales de una época determinada. En el modelo ahora entendiéndolo como una ciencia, a partir de lo que investigaron los anales, o a partir de lo que empezaron a investigar los marxistas británicos, lo del giro de colonial que hubo en lugares como la India. También eso ha demostrado que no es que los historiadores seamos maestros de vida, sino que quizás nos podemos adaptar a los medios actuales para hablar del pasado, porque siempre cuando se habla del pasado se está hablando desde un presente. Uh-huh. Sí, eso sí hay que tener muy en claro, ¿no? Que la historia siempre se habla desde un lugar. Los contextos en los que se escribe la historia en distintas épocas va cambiando. Las necesidades de la historia y las necesidades de estas personas que escriben historia también cambian conforme los años, y no solamente los años, sino en los lugares. No es lo mismo pensar una historia escrita en Europa a una historia escrita en América, una historia escrita en Asia, en África, que son lugares completamente distintos. Entonces, pues sí, si bien la historia como maestra de la vida nos hace pensar que nos puede enseñar, creo que la idea va más como maestra, como de enseñar. Nos enseña cómo pasa la historia o cómo es a que llegamos al presente. También hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que la historia no siempre se escribe de manera lineal y no siempre se escribe toda desde un mismo lugar. Hay que entender que la historia es multiespacial y multitemporal. No solamente abarca un espacio y abarca un tiempo, sino abarca muchos espacios, muchos tiempos, y todos los autores y todo lo que se ha escrito a la historia se escribe desde un entorno completamente distinto. Entonces podemos partir desde eso, desde tratar de ver que la historia no es como una línea de tiempo, algo que nos han enseñado en la escuela, que
hazme una línea del tiempo que abarque desde este periodo a este periodo, y vamos tratando de entablar fechas y personajes históricos, que es algo a lo que quiero dar pie, que es el aporte de la historia. La historia, como sabemos, no solamente está en la escuela, no solamente está en los libros, está en las voces, está en la música, está en las películas, está en prácticamente todo lo que engloba pues al ser humano. Todo lo que es una construcción del ser humano, todo es historia. No sé qué puedas aportar sobre eso, sobre qué es lo que aporta la historia, más allá de lo que va en el nivel educativo, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Pues a todos los niveles sociales impacta la historia o lo que es el pasado, porque pues es famosa la frase de que una sociedad sin historia pues no existe. Todos tenemos un tipo de antecedente, ya sea familiar, ya sea del lugar donde vives, ya sea del país, sea del mundo, pues todos somos hijos del contexto, podríamos decirlo. Y pues sí, eso. Sí, yo creo que tenemos que analizar a la historia y lo que aporta la historia a nuestras vidas. Más allá de lo que ha significado en lo educativo, pues a nosotros pues es nuestra herramienta, va a ser nuestra herramienta de trabajo en un futuro. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que trasciende en la historia de nuestra vida? Nosotros venimos de un contexto, de un lugar de nacimiento. Tenemos unos padres que vienen de otra generación diferente a la de nosotros, con pensamientos distintos. Entonces, ver como estos cambios en la sociedad, cómo se ha ido trazando esta brecha generacional y cuáles han sido los cambios, qué cambia, qué se queda, qué trasciende, qué se desecha. Yo creo que es importante, más allá de lo que pueda significar como un nivel educativo de la historia, una historia más educativa, que es lo que nos han enseñado, esta historia oficial famosísima, que trata de modelar pues un tipo de historia diferente tal vez a la que está escrita en otro tipo de libros. No sé qué puedas hablar sobre esto de la vida educativa que engloba la historia, porque pues nosotros creemos en la historia. Yo creo que empezamos a tener la noción de la historia a partir de secundaria. Yo creo que principios de primaria, secundaria es donde ya empezamos como a entender como ciertos personajes, ciertas periodizaciones, pero ¿qué le ves a la historia a nivel educativo? Hablamos de nivel educativo básico, porque podemos hablar de nivel de licenciatura, lo que nos compete en cuestión de la historia, que prácticamente es pues toda nuestra carrera. Pero ¿cómo ves el nivel educativo básico de la historia? Pues siempre se ha enseñado como más acercado a lo que en historia llamamos historia de bronce, que para los que no conocen sobre este concepto, pues hace alusión a las estatuas o a los monumentos que son hechos de este material, del bronce, y pues es como de los grandes héroes, de los grandes acontecimientos. Y pues esto también va muy encaminado a que a nivel educativo suceden como dos cosas muy, muy importantes. Primero es que, bueno, se podría decir que son tres. Yo veo tres, que es el que asumimos que el pasado mexicano es el pasado prehispánico, ya porque le decimos México prehispánico, aunque pues es un poquito como medio anacrónico. Yo pienso que es medio anacrónico porque no existía México como tal, y lo que conocemos como los mexicas no abarcaron todo México y no lograron conquistar a todos los pueblos. Por ejemplo, estuvieron los tlaxcaltecas, que los derrotaron, los cholultecas, que eran sus aliados pero no estaban 100% alineados a ellos. Estaban los tarascos, que estaban en Michoacán resistiendo y en otra forma de vivir. Estaban los de el norte, es decir, Aridoamérica, que eran conocidos en general como chichimecas. Y pues eso, el segundo pues podría ser que se abarca mucho de que lo colonial se pasa rápido, y se le pone mucha atención a la independencia y a la revolución.
como que se hace un salto enorme de casi 90 años, que desde 1821 hasta 1910, y pues este salto pues casi nada más le ponen las guerras de reforma para poner en el contexto de la Constitución del 57, pero no más allá. Y después existe el otro problema, que es el problema de los presidencialismos, que es heredado de Cosío Villegas con El arte de gobernar, que es un libro que él escribió en el que le alude a cada presidente hasta el momento en el que escribió un modo de gobernar, pensando en un presidencialismo que era lo que fungía a partir de la Constitución de 1917, en la que se marca que pues el debilitamiento o todo lo que pasó con Porfirio Díaz había sido en parte culpa del legislativo. Así que ahora lo que iba a pasar es que la principal figura sería el presidente de la República, y según esto moldearía ¿cómo se llama? El rumbo que iba a tener el país. Sí, del país. Cuando esto no es tan cierto, porque hay ciertos presidentes que son continuaciones claras del otro. Por ejemplo, está ¿cómo se llamaba el de Tlatelolco? Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, que su continuación es Echeverría. También está, por ejemplo, Cárdenas, que su continuación es Ávila Camacho. Y pues así hay varios ejemplos. También los tecnócratas son mucho continuación. Gortari es continuación de Zedillo y cosas así. Sí, yo creo que vemos, así como tú lo explicaste muy bien, vemos dos puntos claves en los que la historia educativa pues ha tratado de formar. Uno es esta historia de ciertos aspectos importantes de los cuales rescatar la nacionalidad, o tratar de buscar un nacionalismo, tratar de traer estas raíces prehispánicas del territorio, que yo coincido contigo. El establecer como un México prehispánico, estás estableciendo que México existe desde ese momento, y México pues no existe hasta 300 años después. Bueno, a partir de la llegada de los españoles 300 años después. Entonces tenemos un problema con esto, ¿no? En la creación del nacionalismo y de tomar estas raíces para poder explicar lo que es mexicano. Tenemos la segunda parte de abarcar estos casi 300 años de colonialismo español en 2-3 páginas. 2-3 páginas que se vuelven nada para todo lo que importan 300 años. Y a partir de ahí parece que estos 300 años fueron la lucha de independencia. Parece que la lucha de independencia duró 300 años porque hay tanto que se ha escrito de la independencia y de la revolución, que parecería que es un largo proceso. Pero si lo ponemos en comparación, los 300 años que hubo del Imperio Español en territorio americano, a comparación con el proceso independentista o los procesos revolucionarios, pues queda muy corto, y hay muy poco de lo que se habla. Y el segundo punto es el presidencialismo, que va abarcando a partir de la revolución hasta nuestra actualidad, bueno, hasta donde se actualiza el libro en ese momento, que va abarcando los periodos y las sociedades como si fueran presidentes, como que acaba un presidente, y donde acaba el presidente acaba una sociedad y empieza una totalmente diferente. Pero hay que entender que lo político y lo social sí comparten muchas cosas, pero a la vez se tiene que separar esta parte de los presidencialismos con las épocas sociales, porque cada sociedad no responde al presidente, responde a su propio contexto. Entonces va a haber sociedades que no logran su cambio, si no es hasta 30, 40 años se empieza a visibilizar un cambio. Y para este momento habrán pasado 6 presidentes, 7 presidentes, sin ver un claro cambio. Entonces yo también coincido que hay dos formas en las que se enseña historia, que es esta memorización de la historia, personaje, acontecimiento, año, y está el qué presidente estaba en este momento. Son dos puntos claves de la historia educativa que se tienen que analizar más a fondo. También la cronología, esta cronología de hacer líneas del tiempo, hacer resúmenes. No sé cómo lo viviste tú en tu secundaria, en tu primaria, pero los libros eran unos libros enormes, al tamaño de enciclopedias,
libros gigantes que nunca leías porque lo único que te dejaban era hacer resúmenes y tú resumías todo y lo pasabas a tu libreta. Había muy poca comprensión o análisis del texto y hay mucha enfatización en tratar de crear resúmenes y tratar de escribir lo más rápido posible, avanzar en el sistema educativo, que es lo que te pide, avanzar por bloques, y es muy, muy poco lo que se deja para la comprensión del texto, más allá de explicar la independencia, la revolución y la época prehispánica, y vámonos, y ya lo que vaya sucediendo ahí en adelante. Y también está este problema de que hay como una clara diferenciación entre lo que es historia de México y lo que es historia del mundo, o historia global. Sí. Cuando la historia de México o la historia nacional tiene mucha relación con lo que estaba pasando en el mundo. Por ejemplo, no se podría entender la expropiación petrolera de Cárdenas si no se entendiera el contexto en el que se estaba viviendo, por ejemplo, porque en realidad eso que hizo Cárdenas pudo haber sido un gran problema, a nivel de lo que vivió Benito Juárez, haciendo una historia que no pasó. ¿Cómo se llama? Una historia... Bueno, pensando a futuro, pensando en lo que no pasó, en el hubiera, pues sí pudo haber representado un gran problema el que le quitara el petróleo a los gringos, a los británicos. Pero ¿por qué no pasó nada? Porque estaba en auge la Segunda Guerra Mundial, así que todos estaban concentrados en lo que podía pasar con Alemania y no tanto en lo que iba a pasar con México, y que un presidente se le ocurrió expropiar el petróleo, o también lo que pasó con el telegrama Zimmerman, que en el periodo de Cárdenas, que no en el periodo de Venustiano Carranza, perdón, que no se habla tanto del impacto que tuvo aquí en Estados Unidos, de que gracias al telegrama que se logró captar ese telegrama, entró Estados Unidos a la guerra, y a partir de que entró Estados Unidos a la guerra, pues ya empezó a cambiar por un poquito el panorama de la Primera Guerra Mundial. Sí, es algo que poco se explora a nivel educativo básico, y que yo entiendo que también tiene que ver con el cúmulo de información que puede tener un niño de esa edad, un joven de esa edad, y el interés que le puede generar ese tipo de cosas. Pero yo considero que, al menos debe de haber algún momento en el que se debe tocar esto de cómo impacta el mundo en México, porque si bien la historia universal que le llaman en la escuela, que también pues hablar de universo es un poco como ambicioso, porque nos hace pensar que somos el punto en el que gira todo el universo. Es un poco egocéntrico. Si bien esta parte de la historia universal está explicada más adelante en preparatoria, o se trata de darle un enfoque más amplio, considero importante que también debe de estar en la parte básica, porque nos ayuda a dimensionar dónde estaba México, cómo estaba México parado, porque procesos así que se me vienen a la mente que salen en historia universal en la escuela primaria y secundaria, pues estarían los primeros seres humanos, un poquito de Grecia y de Roma, pero así muy, muy, muy poco. La Edad Media o la Edad Oscura, que también pasa rapidísimo, porque pues va de la mano con que aquí en la educación básica no hay colonialismo, básicamente, y pues un poquito de las guerras mundiales, y yo creo que ya ahí la revolución industrial, y de ahí en más yo creo que muy pocas cosas se rescatan de la historia universal que te enseñan en nivel básico. Pero pues la historia sirve para esto, justamente para tratar de contrastar estos dos enfoques de qué estaba pasando en el mundo, cuál era el contexto del mundo y el por qué ciertas decisiones lograron impactar de esa forma a la sociedad. Ahorita no podríamos imaginar una guerra mundial a los niveles que pasaron a principios del siglo XX. Tal vez lo dimensionamos por lo que leemos y tratamos de empatizar un poco con los seres humanos o con las personas de ese momento, pero nosotros no podemos
dimensionar qué estaba pasando en ese momento y qué estaba pasando en México, porque México tuvo poca o nula participación en ambos sucesos, pero podemos entrar más allá a ver otro tipo de revoluciones. Pues estaba la Revolución Mexicana, qué pasa con el cardenismo, qué pasa después, qué pasa con el PRI, qué pasa a nivel político, a nivel social. Entonces, para eso la historia se va dimensionando, va abarcando muchos espectros, que es otra cosa que quiero hablar. La historia, si bien es una ciencia que por sí sola podría darte el contexto de muchas cosas, o podría darte los antecedentes, la historia se tiene que servir de más ciencias y de más disciplinas. No podemos imaginar una historia sin la archivística, no podemos imaginar una historia sin la paleografía, pero que son disciplinas que se llevan a cabo. Bueno, la archivística es otro tipo de ciencia, una ciencia auxiliar, pero pues nosotros no podríamos descifrar una letra del siglo XVI si no fuera gracias a la paleografía. Y así como están estas disciplinas que ayudan a la historia también sirve para otro tipo de ciencias. O sea, nosotros no podemos hablar de sociología, de filosofía, sin entender la historia. No podemos hablar del derecho, no podemos hablar de economía sin entender algo de historia. Entonces, esta vinculación que tiene la historia con otras disciplinas, esta interdisciplinariedad que le llaman, es importante para entender el por qué la historia es importante, no solo al nivel de la carrera, sino a nivel de otras disciplinas, porque conocemos que hay historia del derecho, hay historia económica, hay historia social. La psicología también se sirve de la historia para tratar de explicar sus procesos mentales a lo largo del tiempo. Prácticamente cualquier disciplina, cualquier carrera se va a servir de la historia para tratar de explicar sus acontecimientos y explicarse a sí misma. No sé qué puedas hablar de esto, Drey, un poquito de cómo es que impacta la historia a otras disciplinas y cómo otras disciplinas impactan a la historia. Del impacto que tiene la historia hacia otras disciplinas, por ejemplo, puede ser la política, en el que el discurso histórico ha sido algo importante para varios proyectos políticos que ha habido en todo el mundo, pero específicamente en México se podría decir que el PRI pues es un proyecto que se sustentó en un hecho histórico que fue la Revolución Mexicana. Por eso el primer nombre, el Partido de la Revolución Mexicana. Y pues era una forma de institucionalizar lo que era la figura del caudillo, o hacerlo un poquito más, que no hubiera ya tantos balazos, sino que ya hubiera más orden, en teoría. Sí. Y pues todo esta alusión a lo que fue la Revolución Mexicana no se acabó hasta el periodo hasta que terminó Echeverría, más o menos. Sí, Echeverría aún se decía que era hijo de la Revolución, aunque ya hace mucho los presidentes eran solamente licenciados, ya no eran generales. Y pues también en el lado contrario, que sería de cómo ha impactado otras disciplinas a la historia, pues es que nosotros no tenemos un método como tal, y nos lo dicen desde el principio. En historia no hay un método, pues no, sí hay método, pero no hay un... Sí existen metodologías, pero no existe un método que sea así como una receta como una fórmula de física que te dicen, no, pues esto más esto entre esto es igual a esto. Aquí no hay como una forma de seguir, o pues sí, como una receta o la fórmula que te da para escribir historia, para poder analizar un hecho, para poder realizar una crítica a un texto. Si no existe. No, y tampoco existe, por ejemplo, la teoría. La teoría, sí existe teoría de la historia, pero no existe una teoría en la que, no, si pasan tal cosa, tal y tal cosa, va a suceder algo. Uh-huh. Por ejemplo, si el pueblo está hambriento y los gobernantes son malos, va a haber una revolución que va a terminar matando a los gobernantes. No siempre pasa eso. A veces los pueblos aguantan mucho, a veces el gobernante logra solucionar las cosas. Es decir, que no hay un tipo de formulación en la que las cosas se repitan. Y pues también está la frase de que la historia no se repite,
Sin embargo, hay cosas que sí se pueden señalar que son como tipo de continuidades o cosas que son similares en las que nos podemos basar para entender lo que pasó en un cierto momento y espacio. Si te está gustando este episodio, te invitamos a escuchar el siguiente, ya que es la segunda parte de los temas abarcados durante esta grabación. Atentamente, La Cofradía.